Bien, sigamos hablando de derechos. La Constitución Nacional tiene una teoría de los derechos. Esa teoría está dada en diferentes artículos. Y quizás lo primero que tenemos que decir que la Constitución no cree en derechos de primera y derechos de segunda. No cree que haya derechos que son derechos de verdad y derechos de mentirita. A pesar de eso, a pesar de que la Constitución y todo derecho que está en la Constitución es un derecho constitucional, hay muchas teorías sobre los derechos y hay muchas interpretaciones sobre los derechos. La mayoría son falsas y deben dejar de ser repetidas. Por ende, yo voy a explicar algunas teorías históricas que permiten entender un poquito mejor los derechos, pero ustedes me van a tener que escuchar hasta el final. Este video es un video aclaro, y el que aclara no traiciona. Es un video que ustedes van a entender al final. Entonces, empecemos con la primera categoría. La categoría de los derechos individuales y los derechos sociales, ¿no? Esta categoría es una categoría que pueden ver en diferentes niveles. O sea, la Constitución en 1853 tiene en su mayoría derechos individuales, derechos que podemos considerar negativos. ¿Por qué negativos? Porque son reconocidos por el Estado o por terceros omitiendo. El derecho negativo es el derecho que el Estado me reconoce en su no hacer, en su omisión, en su no realizar una acción. Y también mi vecino, mi vecina, me lo reconoce en no meterse. El derecho a la intimidad. Tengo derecho a la intimidad, tengo el derecho a que el Estado no se meta en mi intimidad. El derecho a propiedad. Tengo el derecho de que el Estado no se meta en mi propiedad. El derecho a mi correo privado, como está mencionado también en la Constitución. El derecho a la circulación. Tengo derecho a que no me molesten en mi circulación. A que no haya aduanas interiores, dice la Constitución. Tengo derecho a que no pagar impuestos confiscatorios. Tengo derecho a la libertad de expresión y que no me censuren previamente. Es un derecho que el Estado y los terceros reconocen cuando tratan de no censurarme, cuando no me censuran, cuando no me torturan, cuando no se meten en mi propiedad, cuando no se meten en mi domicilio, cuando no me torturan, cuando no me hacen daño. Entonces, este conjunto de derechos se llama derechos negativos porque el Estado los respetan con su omisión, con su no hacer. Y los particulares también los respetan. O sea, no te metas en mi vida, en mi propiedad, en mi intimidad, en mi cuerpo, con mi culto. Ustedes no se metan y entonces van a respetar mi derecho negativo. Un derecho que yo tengo a que ustedes no hagan. Y como yo tengo un derecho, ustedes tienen un deber negativo. Un deber de no hacer. Entonces, la Constitución está llena de estos artículos, pero a la vez, también, de estos derechos, también los violó. El artículo 2 viola ese deber negativo, porque establece un culto católico apostólico romano. Eso es un gran problema. También viola el derecho negativo cuando permite ciertas intromisiones, desde mi punto de vista, y ya lo vamos a ver, razonables. La expropiación por utilidad pública. O sea, la mayoría de las rutas que ustedes conocen eran campos y en el medio el Estado dijo, vamos a usar esto de ruta. Y en general, el gran problema de la propiedad privada, chicos y chicas, es que el comienzo todo era del Estado. O sea, eran de los pueblos originarios, después vinieron los colonos básicamente construyeron la propiedad, pero básicamente los colonos tampoco es que tenían toda la propiedad. ¿Por qué? Porque había mucho territorio que era desierto. Los pueblos originarios en este territorio no es que consideraran la propiedad, tenían una propiedad comunitaria. Esto lo usamos, pero cuando nos mudamos usamos aquella tierra y así. Entonces,
La propiedad, básicamente, en muchos de los casos, se distribuyó en familias, en pocas familias, y no es que la gente pagó por la propiedad. Entonces, si uno va al... O sea, hay gente que hoy paga por la propiedad, pero los primeros amigos del Estado, que en general son familias patricias de clase alta, no pagaron por esos bienes. Y esto, si hay gente de las provincias, esto sucede o sucedió hasta hace poco tiempo en la Argentina. La distribución de tierras a familias amigas. Hasta hace poco tiempo, digo, 50, 60, 80 años. Sobre todo en las provincias del sur de Argentina. Que hasta hace poco eran territorios nacionales. Dicho esto, estos derechos negativos generan deberes negativos. Ahora, hay una excepción a eso, que está desde 1853. Yo dije que la mayoría de los derechos desde 1853 son derechos negativos, pero el artículo 5 habla del derecho a la educación. Y no hay posibilidad de un derecho a educación sin un deber del Estado de hacer algo. Hacer escuelas y hacer currículas de maestros para que después formar maestros, que es lo que hizo Sarmiento, y básicamente organizar un sistema educativo. Entonces ahí, con el derecho a educación que está en el artículo 5 de la Constitución, ya tenemos un derecho que vamos a llamar positivo. Un derecho donde yo tengo un derecho del Estado a que me dé algo. Posteriormente, la reforma del 94, la reforma del 49 con el 14 bis va a incluir estos derechos que vamos a llamar derechos no individuales o negativos, sino derechos sociales. Y, por ejemplo, en un pacto, que es el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, vamos a llamar pactos de derechos sociales, económicos y culturales, o yo lo voy a resumir en derechos sociales. Y en contra de los derechos individuales o derechos negativos, que podemos identificar en un pacto, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que vamos a explicar más tarde por qué esa diferencia de pactos. Pero los derechos positivos ya no se reconocen o respetan en la ausencia. Con el derecho a la salud, yo lo que sí necesito es que el Estado no me contamine, por ejemplo, o que no me afecte la salud. Pero también necesito que me dé, que me haga hospitales, que forme médicos, que eso es lo que hace, eso es lo que estamos haciendo acá, en la medida de lo que podemos hacer en el contexto de la pandemia, es formar abogados. Porque el servicio de justicia es un deber positivo, el Estado lo que hace es organizar una facultad de derecho para formar abogados, jueces, escribanos, defensores, fiscales. Eso es un deber positivo. La educación universitaria es un deber positivo. Ustedes tienen el derecho positivo de recibirla y el Estado tiene un deber positivo. Yo como docente tengo el deber positivo de darlo, porque me pagan y yo por eso tengo un derecho positivo a recibir un salario. El derecho al trabajo es un derecho positivo. Es el derecho que el Estado fomente políticas para el empleo y además que regule la relación que tengo yo con mis empleadores múltiples. Ahora, derecho positivo y derecho negativo. En general, se piensa que los derechos negativos son gratuitos y los derechos positivos, salud, educación, trabajo, jubilación, son costosos. Y se llama a los derechos negativos derechos gratuitos y a los derechos sociales o positivos derechos costosos. Esto es una falsedad. ¿Por qué? Porque para que alguien no te torture, también tiene que ser formado en el sistema penitenciario, en la policía o en general, para que no torture. Porque la protección de la propiedad privada o de la vida necesita una fuerza de seguridad, un poder judicial y un sistema penal para perseguir a aquellos que roban, por ejemplo.
todo eso es costoso. Entonces, el derecho de propiedad, el derecho a la vida, el derecho a la intimidad, por ejemplo, que el Estado regule las empresas de servicios sociales o de media, social media, para que ustedes no tengan privacidad en el uso de sus dispositivos electrónicos. Eso, que de hecho el Estado hace, de facto lo hace todos los días, eso requiere una oficina del Estado para regular la privacidad en Internet. Eso es algo que básicamente el Estado hace. Entonces, los derechos individuales también cuestan y mucha plata. Por ejemplo, derechos civiles y políticos se nombran dos: elegir a las autoridades, votar. Y votar es un derecho que cuesta muchísimo. Ahora, se suele pensar que los derechos sociales son costosos, cosa que ya demostramos que no. Derechos sociales e individuales cuestan por igual. Claro, si uno dice, pero que darle a cada una de las personas la vivienda cuesta. Sin duda, eso es verdad que cuesta. Pero la elección también cuesta. Y es más, en general, a algunos se les puede dar un plan a 30 años para que pague una casa, pero a otros se le da una política pública en un banco para que el banco le preste plata para que consiga su casa. En general, para que mejore la casa. Y si viven en provincias, de las 24 provincias que hay, en general, en Capital Federal no hay muchos planes de vivienda, pero en las provincias siempre hay planes de vivienda. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay mucho territorio y es necesario que haya población que vaya a ese territorio que está casi vacío. En cambio, como todos quieren vivir acá no hay planes, allá sí hay planes. Y eso es algo problemático, por supuesto. Ahora, entonces, derechos individuales y derechos sociales, ambos cuestan. Los derechos individuales, que se suelen llamar gratuitos, también se llaman operativos o autosuficientes. Y los derechos sociales se los llama programáticos. Necesitan un programa para existir. Bueno, esto también es falso y lo lamento. ¿Por qué? Porque los derechos, por ejemplo, como el de la privacidad, para que una red social proteja o respete su derecho a la privacidad como Zoom, el Estado tiene que intervenir, tiene que establecer, bueno, mirá, en esta app, básicamente la app te pueden cancelar el pedido, retenerte la tarjeta y devolvértela en una semana. Bueno, lo tenemos que regular. Globo, Rappi, cuidá acá. O sea, para que a vos te respeten el derecho a que la app te cumpla lo que estás pactando con la app, no es autosuficiente y operativo automático. Necesita de una oficina del Estado que diga, estas apps están abusando, Mercado Libre abusa, OLX o cualquier plataforma abusa de sus usuarios. Eso está mal, el Estado interviene. Ahora, entonces, de estos tipos de categorías, vamos a hablar de, por ejemplo, las generaciones de derecho. En general, como dije, en 1853 se piensa esta primera generación de derechos individuales, en lo que se llama el constitucionalismo liberal, que es el constitucionalismo que viene un poco de la mano de Estados Unidos, o sea, el constitucionalismo liberal de la Constitución de Filadelfia. Hay un segundo constitucionalismo, que es esta segunda generación de derechos con los derechos sociales, que viene de la mano de la Constitución de la Revolución Mexicana, de la Revolución Rusa, de la Constitución de Weimar en Alemania, y que en Argentina tiene una síntesis en el artículo 14 bis y en la Constitución de 1949, que fue derogada posteriormente y resumida en el artículo 14 bis y en el 75, inciso 12, cuando se incluye la posibilidad de dictar legislación de seguridad social y de derecho laboral. Ese es el segundo constitucionalismo social. De hecho, todas las constituciones de los países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial va a ser constitucionalismo social. Francia, Italia, España, Alemania, toda Europa va a tener nuevas constituciones después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso Japón
en Asia, y bueno, en algún sentido la Revolución Rusa y la Revolución China también van a tener constitucionalismos sociales sin democracia. Y eso explica esta dualidad entre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Sociales, Económicos, Sociales y Culturales. No existe diferencia, como dije, entre los derechos. Pero sucedió en la segunda mitad del siglo pasado que Estados Unidos le decía a todo el mundo, ustedes, o sea, todos ustedes, todo el mundo menos Estados Unidos, da derecho a la salud. Todos. Y Rusia da derecho a salud. Y da derecho a educación. Y da derecho al trabajo. Yo no quiero dar eso, dice Estados Unidos. Y Rusia, que eran las dos potencias con armas nucleares, decía, todos damos, y ustedes también, Europa y Latinoamérica, todos formalmente, no todos realmente, pero todos querían dar, votar en las elecciones y partidos políticos competitivos, menos yo no quiero, dice Rusia, y posteriormente después va a hacerlo China también. Yo no quiero esto, ¿no? Esto de competencia de los partidos y democracia, no. Pero todo el resto sí. Entonces, ¿qué hace Rusia, China, sobre todo Rusia y Estados Unidos? Sobre todo esos dos países, o conjunto de países. Dicen, bueno, entonces dividamos la declaración de los derechos en derechos civiles y políticos que van a firmar Estados Unidos y todo el resto del mundo, menos Rusia, y derechos económicos, sociales y culturales que va a firmar todo el mundo, menos Estados Unidos, porque Estados Unidos se niega a eso y Rusia se niega a los civiles y políticos. O sea, como Rusia se niega a los civiles y políticos y Estados Unidos se niega a los sociales, es que se declararon de otra forma. Alemania, España, la mayoría de los países tienen los dos tratados. Y eso nos explica un poco por qué habitualmente pensamos, y sobre todo en Argentina, se piensa como derechos diferentes, cuando no son diferentes. Son todos derechos. No hay derechos de primera y de segunda. No hay derechos flacos y derechos gorditos. No, el derecho a la vivienda es muy robusto. No tiene nada que ver. Son todos derechos, son todos exigibles. Se le puede ir a pedir a todos estos derechos a los jueces y los jueces deberían cumplirlos. Ahora, ¿cuál es la conclusión de esta clase? Hay ciertos derechos que claramente nos demuestran que hacer y no hacer, cuando pensamos ciertos derechos, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, no es suficiente no hacer o hacer. Para respetar derechos, todo derecho es una combinación de hacer y hacer. Hacer y no hacer. O sea, no ser torturado. Respetar la intimidad. O sea, no recibir un maltrato policial o ante una autoridad. Todo implica que, claro, prohibir ese maltrato, pero también educar a el oficial, darle un buen salario al oficial, educarlo, poner controles dentro de la policía para que eso no suceda, y hacer un conjunto de cosas en cada uno de los espacios. Lo mismo con el medio ambiente, para volver al ejemplo que iba a hacer. No solamente necesito que el Estado no contamine, necesito que eduque a las nuevas generaciones en no contaminar. O sea, necesito que no haga algo, pero que haga otras cosas. Y que controle a la gente que contamina. Y que deje trabajar a la gente, pero que a la vez la controle. O sea, es una combinación de hacer y no hacer lo que permite reconocer derechos. No es un puro no hacer y un puro hacer. Y sobre todo, lo que tenemos que saber, y esta es la frase más importante quizás de la clase, es que todos los derechos dependen de los impuestos. Y con esto quiero decir que en alguna medida el derecho de propiedad, con la luz de la esquina, con el policía que está que está protegiéndonos supuestamente y que debería protegernos y que debería proteger nuestra vida y nuestra salud y no ser parte de negocios clandestinos para afectarnos,
Y el sistema judicial, y el juez, y el fiscal, y el defensor, y el sistema penitenciario, toda esa estructura está protegiendo nuestra propiedad. Y hay registros, que se llama registro del automotor, registro de la propiedad, los escribanos, los protocolos. Todo eso está protegiendo la propiedad, y así nuestra vida, y así nuestra educación, y así la combinación de derechos que tenemos en nuestro día a día continuo. Entonces, todos estos derechos que parecen gratis, el derecho a andar en una ruta, bueno, el derecho a andar en una ruta es extraordinario, el conjunto de operaciones que implica que la ruta exista, que la ruta se mantenga, que existan los carteles bien, que esté bien controlada la distancia de todos los carteles. O sea, todo eso lleva mucha regulación para que nosotros circulemos por la ruta. Con todos los problemas de las rutas argentinas, son muchísimos. Entonces, todo esto para decir que no hay derechos gratuitos. No hay derechos gratuitos y todos cuestan. Ninguno implica una omisión pura o una acción pura. Y no hay derechos como prioritarios. El derecho a la libertad, el derecho a la igualdad son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque básicamente esa libertad y esa igualdad están unidas en cada uno de nosotros y nosotras. O sea, si uno vive en una sociedad en la que uno quiere libertad, por ejemplo, libertad de circulación, la libertad de circulación en las rutas argentinas depende del colectivo, y si el colectivo está mediado por, no sé, fuerzas que hacen que los caminos estén llenos de camiones, cosa que sucede, es muy probable que nuestro derecho a circular esté mediado por eso. Y así con cada derecho. Nuestro derecho al pensamiento. Bueno, ¿dónde lo vamos a expresar el pensamiento? Eso quiere decir que, por ejemplo, si nuestro pensamiento está expresado en Internet, hay 3 o 4 distribuidores de Internet. Eso quiere decir que hay una situación algo monopólica o en estricto sensu oligopólica del mercado de distribución. Fibertel, Telecentro y ahí un poquito más Arnet, que es básicamente también Fibertel, y Movistar está intentando competir con esos dos, pero en general es casi un duopolio. Entonces todo lo que puedo expresar lo expreso con un número limitado de opciones. Eso quiere decir que libertad e igualdad están unidas y que todos los derechos son resultado de una acción o una omisión. O sea, igualdad de género, los derechos laborales, la autonomía personal. O sea, el aborto legal, seguro y gratuito implica un no hacer. El Estado no se tiene que meter en la decisión de las personas. Pero a la vez tiene que darle recursos para que haya una educación integral, una educación sexual integral, para que haya también gente, por ejemplo, del sistema de salud que pueda objetar. Miren, yo no me voy a meter en su decisión, pero yo no puedo realizar el aborto. Hay ciertos operadores que... Ahora, hay todo un protocolo para controlar que la persona que no quiere realizar el aborto no esté negando el derecho al aborto a otra persona. Entonces, en Buenos Aires, los objetores de aborto no es problema, porque hay millones de médicos que van a realizar el aborto, como básicamente en Buenos Aires hay protocolo, está legalizado, no hay problema. La provincia de Buenos Aires es otra cosa. Porque hay localidades que son muy lejanas. Y ni hablar de Salta o Jujuy, que son provincias muy alejadas, donde hay ciertos lugares donde las mujeres no tienen otro médico que es un médico que dice, no, yo aborto no hago. ¿Y qué hacemos en ese caso? El médico está obligado a practicar el aborto porque no puede ser el único médico y ser un objetor de conciencia. Que es obviamente un tema hiper complejo. Pero para todo eso, como para toda acción del Estado y del sector privado también, o sea, por ejemplo, el sistema educativo es un sistema público, para todo eso, el derecho depende de una acción y una omisión. Siempre de dinero, no hay derechos gratuitos, y de derechos que vamos a considerar ni operativos ni programáticos. O sea,
todos los derechos necesitan un programa, todos los derechos necesitan dinero, todos y cada uno de ellos, y todos los derechos son resultado de una combinación de acción y omisión. Dicho esto, esto sería la introducción de la bolilla de derechos. Por supuesto, hay ciertos derechos que van a entender, ¿no? Sobre todo libertad de expresión. El derecho a que yo me exprese tiene que ver con que ustedes me dejen expresar y que no me censuren previamente. Pero eso no es solo lo único. Tengo que tener una plataforma, tengo que tener YouTube, tengo que tener recursos. Entonces, acción y omisión. Igualdad. Ustedes no me tienen que discriminar. Yo tengo un derecho a no ser discriminado. Ahora, eso quiere decir que con no discriminarme es suficiente. No, porque si yo soy un niño, soy una mujer, un discapacitado, una persona de tercera edad, la Constitución dice, no, a estas personas quiero que haga ciertas políticas especiales, un hacer. Lo mismo con la libertad de culto. O sea, el Estado, en el artículo 2 de la Constitución, le da ciertos privilegios a cierto culto. Eso viola mi igualdad y mi libertad de culto si es que yo soy, como soy, judío. O protestante, o musulmán, o vaya a saber qué, o sea, o ateo. ¿Por qué? Porque quiero libertad e igualdad de culto. Quiero que mi culto sea igual a cualquiera y que no haya un culto que recibe dinero privilegiadamente. Está el gran problema de los derechos con el derecho de protesta. Entonces, todo derecho es una combinación de acción y omisión, todo derecho cuesta, todo derecho necesita un programa o una política pública para su respeto. Dicho esto, espero haber sido claro en esto que voy a dar a llamar la teoría de la Constitución sobre los derechos. O sea, eso podría ser el título del video, un video largo. Espero que sigan ahí. Si es así, los felicito por la concentración y les mando un saludo cordial. Hasta luego y salud.